Se calienta la mañanera en Palacio Nacional. Llega nuevamente una de las pseudoreporteras independientes, Reina Aide Ramírez, para tratar de confrontar a la presidenta de México. Reina, como siempre, habló mucho sin decir nada, al grado que los ánimos se elevaron y al final le tuvieron que apagar el micrófono, y así fue como por fin dieron fin a su participación. Hoy, a través de este diálogo circular, la presidenta le dejó muy en claro estas cosas. Veamos. Acá, para que no digan. Adelante, Reina. Gracias, presidenta. Reina Aide Ramírez, reportera independiente. Bueno, la última vez ya no tuve tiempo de terminar mi participación, así que hoy le quiero comentar justo a propósito de que usted ayer comentaba que al movimiento cuando empieza le fue muy difícil entrar a algunos estados. Bueno, a mí me tocaba reportear Sonora y Sonora fue uno de esos estados difíciles para que penetrara el movimiento Morena. Pero ahora ganamos los 2 senadores. Sí, muy malos, por cierto. No. Ay, presidenta. Pero bueno, el caso que justo por eso se designa a Durazo en Sonora para que él pues levante y ayude. Pero Durazo lo que hace es jalar gente pues presuntamente corrupta porque no ha sido investigado totalmente. Y entre esas personas… ¿Cómo fue la última que dijiste? Que cuando Durazo empieza a organizar… No, la última, que no ha sido investigada, ¿no? Sí, no ha sido investigada. Y en el caso particular, hay varios, ¿no? Pero en el caso particular de Sergio Gutiérrez Luna, que tiene una investigación pendiente en Sonora porque le dieron el recurso para ejecutar el nuevo sistema de justicia penal y no lo hizo. Hasta la fecha no se sabe dónde quedó ese dinero. Ahí está la investigación congelada en anticorrupción. Pero bueno, si hubiera quedado congelada, como se han quedado congeladas muchas, como se siguen congelando muchas, no habría problema. Pero resulta que este hombre escaló tanto que ahora está en la Cámara de Diputados y es un alfil muy importante de Morena. Él mismo puso, y su familia, su esposa, y bueno, ya Sonora pues tienen un montón de gente, el nepotismo, que usted dice que ya lo va a combatir ahora con una ley, en una parte, ¿no? Que yo… Pues ojalá pase. Las ojalá otras pase. Están legisladas, por cierto. Sí, para el gobierno federal está perfectamente legislado pero en el caso y el estatal también está legislado. Bueno, el caso es que él puso a Patricia Briceño, lo del INAI, que bueno también, presidenta, porque en el INAI, por ejemplo, en el local, Sergio Gutiérrez Luna puso a su comadre Patricia Briceño, que ahora Patricia Briceño está en el comité de selección de personas que van a figurar en las boletas como como jueces, magistrados y ministros. O sea, si vienen en un sistema de impunidad y de corrupción, o sea, ¿cómo van a elegir pues a buenos candidatos para figurar en las boletas? ¿Pero por qué hay impunidad y corrupción en esta mujer? Bueno, primero porque no se le ha investigado. Y no, es el amiguismo, bueno, es que son dos cosas. Primero, la corrupción, pues porque no se ha investigado, y la impunidad, que es algo que me acuerdo que el presidente AMLO decía, pues yo quiero pasar a la historia como el presidente que combatió la impunidad y la corrupción, pero fue en los campos de mi compadre, porque en la local no, o sea, no se hizo nada para… Pues para que se investigue, si hay alguna cosa que se investigue. Tú misma es que no hay dices, dudas, está bueno, no hay dudas para ti. Es voluntad política, presidenta. No para mí, para los sonorenses, porque eso es que mira, conocido. Cuando uno, pienso yo, ¿no?, acusa a alguien, pues tiene que tener pruebas. Sí, pues están en juicio. ¿Por qué no hay voluntad política para decir que se investigue? Que se investigue este señor. Usted, qué bueno que acaba de decir que va a investigar a estos malos funcionarios del INAI que andaban cobrando, que presuntamente andaban cobrando, no se sabe todavía, pues hasta que se investigue, andaban pidiendo moches, que no lo dudo porque muchas dependencias es así. Pero bueno, ya que se investigue, ¿por qué no se persigue de oficio la corrupción? ¿Por qué no se investiga, por ejemplo, también lo que está pasando, que ese es mi otro tema, que es a donde yo voy, que queda Durazo,
trae esta gente, y ahora ahí están incrustados lo peorcito, presidenta, del PRI, del PAN, de Sonora, está en Morena y están en niveles importantes. Creo que Durazo es de los gobernadores más reconocidos, ¿no? Pues por ustedes, porque No, por Sonora por su no, pueblo. presidenta. Es un hombre extraordinario, es un gran servidor público. Si él no fuera reconocido, Morena no fuera reconocida en Sonora, pues no hubieran tenido el resultado electoral que tuvieron. Es mero interés. En el 2024. Sabrá Dios cómo se logró eso, pero El pueblo es el pueblo decide. no, presidenta, porque se llevaron a esa persona a subir, se llevaron también a Célida, que ahora también ya la tienen ahí cobijada, y todas estas personas vienen del gobierno de Padres. El gobierno de Padres formó un equipo de mapaches para operar en Sonora, obviamente, y en otros estados del país, cuando todos ellos estaban en el PAN, que fue uno de los gobiernos más corruptos, que también sigue impune él ahí. Lástima que no pude hablar cuando estaba el fiscal para preguntarle el caso, pero pues vamos a esperar la oportunidad. Pero bueno, el punto es que ahorita Durazo también tiene un hijo, como el presidente López Obrador, que está involucrado ahora en asuntos turbios, o sea, por lo menos tráfico de influencias, cosas raras ahí que no están investigadas, con la traída al Estado de una empresa china, que ya el Durazo ya hizo una conferencia de prensa para aclarar. Nadie tomó la nota en Sonora, obviamente, pero cuando salió el gobernador salió a decir no es cierto, pues ya todos los medios lo retomaron, porque tiene totalmente silenciados bueno, no totalmente, 97%, 98%, 99% silenciados los medios en Sonora, con recurso público. Entonces nadie se supo hasta que él salió y dijo, eso que está diciendo, él se basa en el reportaje de Latinos, pero en Sonora, con toda la historial que tiene, por lo de Florán Cassés y todo eso, con todo ese historial, en Sonora se sabe, presidenta, se sabe del hijo del gobernador, que yo he estado preguntándole en qué puesto tiene el gobierno, no tiene ningún puesto, pero opera muchas cosas ahí, estuvo en Morena y ahorita no sé, estaba en Morena, ahorita quién sabe dónde está, porque ya pregunté y no me dicen qué puesto tiene, pero este hijo del gobernador realiza, pues ahí anda trayendo inversiones, no sé bajo qué puesto, y trajo una inversión a Agua Prieta, con muchas irregularidades, porque también ya lo reconoció el representante de la empresa, que ahí está otro, presidenta. Si usted no ve un conflicto, Durazo no lo ve, pero si usted vamos a hacer lo siguiente, si te parece. No, déjeme terminar con mencionar a Fernando, por favor. Gracias. Fernando Rojo de la Vega, que fue su delegado de campaña de usted en Sonora, es el representante legal de la empresa, el administrador de la empresa china que llegó a Sonora. La empresa es de un amigo del hijo del gobernador. Y en un evento el gobernador se vanaglorió de que su hijo y él eran amigos y que también eran amigos de Fernando Rojo de la Vega. Entonces ahora Fernando, y dice el gobernador, no hay ningún conflicto de interés en que Fernando Rojo de la Vega sea empleado de la empresa y sea administrador de la empresa en Sonora y sea ¿cómo se dice?, el secretario del bienestar del gobierno de Sonora en Sonora. Yo ya pedí el currículum, me gustaría leerlo, porque es un párrafo. ¿Sabe qué dice su CV? Que tardaron una semana en dármelo. Dice que él fue no sé qué en la campaña de Durazo, no sé qué en la campaña de no sé quién, no sé qué otra cosa en la campaña de Claudia Sheinbaum. Ese es su currículum, presidenta. Y él es el que está en la Secretaría del Bienestar en Sonora. Y bueno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, estos dos, le voy a leer el nombre de la empresa, que también ya Latinos puede decir mentiras o lo que usted quiera, los medios pueden mentir. ¿Cómo dijiste? Que los medios pueden tener sus intereses particulares, ¿Pero quién en particular? Pero desafortunadamente, presidenta,
Afortunadamente. ¿Cómo fue que dijiste? Ahí quiere que lo repitas, ya lo escuchó muy bien, lo dije muy fuerte en el... y no es el único, todos los medios que también están afines al gobierno, al sistema, pues hacen lo mismo, trabajan para sus intereses. Pero en este caso, este muchacho Rojo de la Vega respondió y también el gobernador Alfonso Durazo respondieron. Y en eso que respondieron, los sonorenses sabemos que pues obviamente es verdad que existe la empresa china que se llama Mylan Hardware y que está en Agua Prieta y que es de Alexander, no sé cómo se pronunciará, pero es NGAN, que es el amigo del hijo del gobernador, que son 150 hectáreas, que también, porque también lo confirmó el gobernador, pretenden hacer un recinto fiscal para que lo operen los amigos del hijo del gobernador. Y dice el gobernador, el recinto todavía no está, no es cierto, que ahí miente Loret, dice, pero dicen que lo están tramitando con el gobierno federal, o sea, le están ayudando, van a ayudar a la empresa a que se haga ese recinto y para que le administren ellos y que lo van a tramitar ante el gobierno federal y que no hay ningún conflicto de interés. Esto que se sabe hoy en Sonora y que se ha dicho en muchas partes, luego están a cargo del fideicomiso, Presidenta. El fideicomiso del terreno que supuestamente lo donaron ejidatarios. Usted sabe, porque viene de lucha de izquierda, que los ejidatarios siempre han sido pues sobornados, maltratados, robados, despojados de sus tierras, usted lo sabe. Entonces, en este caso, ¿cómo fue este proceso de que ejidatarios les dieron el terreno en comodato y para que lo administrara en un fideicomiso, porque tampoco lo han querido responder, el hijo del gobernador… ¿Por qué no hacemos algo? Porque ya son las 9. Bueno. ¿Por qué no presentas tu denuncia? No, y ese es otro punto, que eso, presenta tu denuncia. Eso es una salida muy fácil, Presidenta. No, pues es lo que debe de hacerse, porque cuando uno tiene pruebas, claro, pues tienes que presentar una denuncia. ¿A poco usted dijo ahorita, rápida y prontamente dijo usted, y lo vamos a investigar, a los del INAI? ¿Por qué no dice lo mismo? ¿Por qué no dice lo mismo? Porque en el INAI tenemos los datos. Pero ¿por qué no dice lo mismo? Por eso, presenta tu denuncia. Y luego le preguntaron que si quién lo va a investigar y usted dice, pues la Fiscalía, entiendo que la PGR, ¿no? Por eso. Digo, la Fiscalía General de la República. Por eso, a ver, entonces, si hay ¿por un qué caso… usted es tan pronta para decir eso sobre lo del INAI? A ver, yo no, para empezar, ¿no? Porque yo creo que hay que tener un buen diálogo. Sí, claro. Porque respetuoso siempre, ¿no? Entre todas y entre todos. Eso entonces, vienes a denunciar un asunto de corrupción aquí a la Mañanera del Pueblo. ¿Qué te digo yo? Un presunto caso de corrupción aquí en la Mañanera del Pueblo, que ya aclaró el gobernador de Sonora. Dio su versión. Dio su versión. Aclaró desde su perspectiva este caso que vienes a plantear aquí en la Mañanera. Entonces, lo que digo es, presenta los datos en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, se los puedes dejar aquí a Atención Ciudadana y que se revise. Entonces, que se revise el caso. Pero sí es importante, pues, que haya las pruebas, porque también a veces, como tú bien dices, se denuncia sin pruebas. Así es. Entonces, se hacen aseveraciones, pues, que tienen que tener sustento. Entonces, lo que te sugiero, si quieres, si así lo deseas, pues es que el caso se lo des, sea Atención Ciudadana, para que se lo den a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, o que tú misma presentes la denuncia para que pueda ser investigado. Lo que sabemos es que el gobernador aclaró todos los temas que tú estás planteando. Dio su versión. Pero si tienes tú todavía dudas sobre este tema, pues que se investigue. También es muy fácil decir tú, pero un reportero, Presidenta,
usted tiene ahí a Rosa Isela, que fue reportera, sabe muy bien que un reportero. ¿Cuál es la función de un reportero? Por eso, presenta. ¿Dónde publicaste esto? La función de un reportero es exhibir. Por eso pregunto, lo que está pasando. ¿Dónde lo publicaste? Yo no lo he publicado. Por eso. No. Entonces, por eso digo, si tienes prueba, cuando un buen reportero. Yo soy una buena reportera. Bueno, entonces publica sus notas, sea una red social, sea en un medio comercial, con su sustento. ¿Estás de acuerdo? Así es. Porque los reporteros, los periodistas, también tienen una ética profesional. Así es, yo tengo ética. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, como tienes ética y eres una muy buena reportera, valdría la pena que lo publicaras. Sí. O que nos dieras esta información que tú tienes, bueno, para que sea investigada, ahí está, para que no se quede solamente en una participación en la Mañanera del Pueblo, porque hasta ahora lo que mencionas, pues no tenemos las pruebas que sustentan un reportaje. Hay un medio que publicó esta información, hay otros medios que lo han retomado. Bueno, la pregunta es, en el caso particular, ¿te gustaría que se investigara? ¿Cómo? ¿Te parecería bien que se investigara? Pues ojalá alguna autoridad, la Fiscalía, tuvieran esa rapidez también para decir, vamos a investigar esto. Si estás de acuerdo, si no también, no hay problema. Pero no es que yo tenga que presentar los medios, Presidenta. El reportero está para hacer, ver, señalar. Eso, pero cualquier reportero. La responsabilidad ética, de investigar es de la Fiscalía. Sí, pero tiene que salir publicado en algún lado, ¿estás de acuerdo? Está publicado en algún lado. Bueno. Está publicado. Hay medios, no todos los medios, Presidenta. Bueno, vamos, si te parece, al cierre de la credibilidad es difícil de lograrse. Si entonces, te parece. Ya está publicado. Bueno, que le des a los compañeros de Atención Ciudadana o a Abel en dónde está publicado y que se hagan las investigaciones. Usted también lee los medios, usted sabe que esto se puso ahí. Bueno, vamos a hacerlo. Pero bueno, viene le voy a plantear otro tema que es más importante todavía. La impunidad y la corrupción son muy importantes, pero algo que le duele mucho a los sonorenses y es la situación que se está viviendo en Sonora con el Hospital General, que ahora tiene otro nombre, que ahora es IMSS Bienestar, que ya pasó al gobierno federal. Está en esa transición. El caso es que en diciembre le entregaron a usted un documento, empleados del hospital, 456 empleados que están eventuales. Hay 4,000 empleados de los servicios de salud que están eventuales en Sonora, 4,000. Y también le entregaron una carta donde los médicos exponen que no tienen insumos para operar en el hospital, que la falta de enfermeras tiene al hospital trabajando al 50%, que no hay equipos, que no hay que están detenidas las cirugías. Fue ya para allá el doctor Schwartz. El director de Bienestar habló con él o su equipo fueron en el momento que se presentó y está trabajando muy bien, Alejandro, y vamos a seguir impulsando el IMSS Bienestar, y tanto en Sonora como en todos los estados de la República. Lo mencioné hace un mes más o menos, que se está haciendo una compra, viene aquí Eduardo Clark cada 15 días a exponer cómo va la compra de medicamentos y de insumos médicos. Ya hubo una primera asignación a las empresas que ganaron, que por cierto es muy importante porque se asignó directamente a los laboratorios, no a los intermediarios, que eso es algo indispensable. Entonces fue una compra complementaria y ahora se está asignando para la compra bianual, que tiene que ver con 2025 y 2026, para que no falte en los periodos de transición entre uno y otro año ni los medicamentos ni los insumos médicos. Entonces, en el caso de los recursos humanos, que se llama de las personas, de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, médicos, enfermeros, médicas, enfermeras, químicos, algunos
han sido basificados en el IMSS Bienestar. Hay otra parte que no pasa al IMSS Bienestar, sino se queda en los servicios de salud de los estados, y en el caso de los que pasan al IMSS Bienestar, todos tienen acceso a su basificación, y estamos trabajando con todas las entidades de la República. Entonces, si te parece, si tienes algún otro, porque sí, ¿por qué no? Son 9, 11. Presidenta, 30. por ejemplo, los eventuales. Si el hospital carece de personal, ¿por qué son eventuales? O sea, porque se revisa cada uno de los casos. Hubo una primera basificación muy importante del IMSS Bienestar en todas las entidades, y ahora se está revisando otros trabajadores o trabajadoras de la salud, cuáles se pueden incorporar al IMSS Bienestar, porque en un hospital pues trabajan médicos especialistas, familiares, enfermeras especialistas, enfermeras. Entonces, para tener completa el personal en un hospital, a veces a lo mejor hay un médico que no necesariamente es especialista en lo que se requiere en el hospital. Entonces, por eso se hace una revisión de quiénes son los que se basifican y a qué centro de salud se asignan. Eso está… ¿Qué tanta prioridad tiene este tema en el gobierno? Porque, Presidenta, mire, estas personas, el personal salió a la calle, marchó, ya llevan varias marchas. Sí, se está atendiendo. Y a raíz de eso, sí sabe que les ampliaron un poco el eventual. Hay gente que tiene 10 años y es eventual. Sí. Hay gente que son químicos. O sea, 10 años. O sea, ¿de qué sexenio es? Y 10 años. O sea, ¿de qué sexenio? Antes todo el sexenio del presidente López Obrador. No. ¿Cuándo fueron contratados? 6 y más 3 desde bueno. Peña Nieto, más otros 4 de Peña Nieto. Eso, entonces, o sea, ya van 10 años. Estamos constituyendo… Hay gente de ese tiempo. A ver, Reina, también yo creo que por respeto a todas y a todos vamos a cerrar la conferencia. Nada más la última, Presidenta. La administradora del hospital gana 143,000 pesos. No es cierto. Y hay una hoja esa sí la saqué. Sí, pero no es cierto. ¿Está mal en la página sí, no es cierto. del IMSS? Con todo gusto, el próximo martes que viene Salud se presenta cuánto gana un médico, cuánto gana ese es sueldo bruto, menos impuestos le queda como en 98. Pero los químicos, los enfermeros, la gente… hay gente que gana 6,000 pesos bruto, 6,500 pesos sí, pero bruto. No son los 143. ¿Por qué esa distancia, Presidenta? A ver, ¿vas a escuchar mi respuesta o no? Sí, la escucho. Entonces vamos a escuchar la respuesta, voy a repetirla. El IMSS Bienestar se crea a partir de los sistemas de salud estatales, ¿de acuerdo? Me tocó a mí el caso de la Ciudad de México, igual es el caso de Sonora, igual los casos de las 23 entidades que están inscritas al IMSS Bienestar. Cuando se pasa de la contratación de los estados al IMSS Bienestar, aumentan sus salarios automáticamente. Te puedo poner el caso de la Ciudad de México. Había médicos especialistas que ganaban 11,000 pesos. No tenía recursos la Ciudad de México para poderle dar un aumento salarial a todos esos médicos. Entonces, cuando pasan esos médicos al IMSS Bienestar, automáticamente empezaron a ganar 36,000 pesos y además se basificaron. Ese es el caso de muchísimas basificaciones que hicieron. En efecto, queda otro personal de salud que quedó adscrito a los estados, no quedó adscrito al IMSS Bienestar. Ese personal de salud que todavía no pasa al IMSS Bienestar, se hace una revisión si se requieren o no esos perfiles de esas personas para entrar al IMSS Bienestar. Si no, se quedan trabajando en el estado, en lo que se quedó en los estados, que son los servicios de salud. Ese es el mecanismo. En particular en el caso de Sonora, pues evidentemente, como en otros casos, se está revisando cuáles de estos trabajadores pueden incorporarse al IMSS Bienestar, y nuestro principio, que es que nadie pierda su trabajo por lo que está desarrollando. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, y no gana un
un director de un hospital 143,000 pesos. Bueno, me mandaron varios recibos de sueldo. Bueno, si quieres cerramos ahí, Reina, si te parece. Le damos la palabra a Noemí para que pueda hablar de mujeres en la historia. Sí hay opción de subir el sueldo, es tan básico y tan importante que esas personas se hace en la medida de lo posible, porque además ese es nuestro objetivo, que como todos ganen bien. Entonces, si pasan al IMSS Bienestar es automático el incremento y la basificación, y si se quedan en los estados se busca la manera de apoyar. Gracias. Ha tenido tanto interés y además, como dije cuando llegué al gobierno, llegamos todas. Estamos haciéndoles adelanto un salón aquí en Palacio Nacional dedicado a mujeres en la historia, donde van a poder, es una parte de Palacio Nacional que es la parte pública, en donde cualquiera puede venir a visitar esta sala. Y la vamos a inaugurar el 8 de marzo, Mujeres en la Historia, aquí en el Palacio del Pueblo. Gracias a todos y a todas. Gracias.